Es noche de jueves, es noche de perfiles y perfilados por la señal de Telemax. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Sergio Valle. Me da muchísimo gusto saludarles esta noche, invitarles para que nos acompañen en la próxima hora. Vamos a desarrollar dos temas, si alcanza el tiempo. Si alcanza el tiempo, porque los dos son temas que provocan una gran polémica y están provocando un gran debate. El primero de ellos es el que refiere a la presunta sobrerepresentación. ¿Cuántos diputados y diputadas le va a tocar a cada partido político en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión? Hay una polémica y hay un debate sobre las interpretaciones que tiene la ley en ese aspecto. También el otro, y le digo si nos alcanza el tiempo, están avanzando los foros sobre la reforma al Poder Judicial y sigue la polémica también sobre esa iniciativa de reforma al Poder Judicial que ya ha pasado, sí, muchas veces por este espacio y que seguramente va a ser aprobada el mes de septiembre en cuanto llegue la nueva legislatura. Para hablar del primer tema de la distribución, cómo van a quedar distribuidas las fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados, me da mucho gusto recibir y agradecerles que hayan aceptado la invitación a este espacio. Francisco Zavala, expresidente del Consejo Estatal Electoral. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido. Muy bien, Sergio, muchas gracias por la invitación y saludo a los compañeros que nos acompañan. Te agradezco mucho que hayas podido venir. A la distancia está Marcos Pérez Esquer, desde la Ciudad de México, ex diputado federal del PAN, maestro universitario, abogado también. Marcos, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, muy bien, Sergio, muchas gracias. Saludos también a tus invitados y a la audiencia. Muchísimas gracias. Y acá en el estudio, el periodista Aarón Tapia. Aarón, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, te agradezco mucho que hayas podido venir, Aarón Tapia, al frente de tu plataforma, muy exitosa y muy polémica además. Sí. Bienvenidos los tres. A ver, vamos a empezar por esto que está generando un gran debate, porque estamos hablando de cómo van a quedar distribuidas las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados de cara a una serie de reformas constitucionales que están siendo propuestas por el partido en el gobierno y que va a seguir en el gobierno, porque ha ganado Morena la presidencia de la República. Me gustaría, tú hiciste un hilo, Aarón, que lo leí completo, más o menos, bueno, no más o menos, citaste artículos, citaste porcentajes, de cómo la oposición, en este caso, estaba equivocada, por decirlo de un modo más tranquilo, sí, en cómo interpretar la ley. Sí, totalmente. Precisamente ese hilo de tweets del que hace referencia yo abro citando primero lo que yo interpreto como falacias de la oposición. Por ejemplo, repiten y repiten cómo con el 54% de la votación en total, ¿no? Obtenido por la coalición, se me olvidan los nombres de la coalición, pero la 4T, van a obtener el 74% de las posiciones. Pues porque es un sistema mixto, o sea, ellos toman en cuenta nada más el porcentaje de votación como si estuviéramos en un sistema como los parlamentarios en Europa, que es por listados, ¿no? Que precisamente el presidente proponía esa reforma electoral que la rechazó la oposición y decía, nada más que medio mañosamente el presidente decía, ya no va a haber pluris, no, todos iban a ser pluris. Claro. Yo supongo porque no tienen mucha popularidad los plurinominales, pues, o la representación proporcional. Rechazaron esa iniciativa y ahora ahora quieren interpretar la Constitución como si solamente nos rigiéramos por ese sistema. El sistema de nosotros es mixto y lo explico así y brevemente con un ejemplo, que es otra de las falacias que repite la oposición. ¿Cómo es posible que el Partido Verde vaya a tener más diputaciones en la Cámara si obtuvo la mitad del porcentaje de votación que el PAN? Pues porque ganaron 57 distritos y el PAN solamente ganó 32. Al Verde le van a dar 18 diputaciones de representación proporcional y el PAN va a obtener el doble, que son 36, o sea, más de lo que ganó. Son 68 a final de cuentas del PAN y 75 del Verde. Ese tipo de falacias han venido repitiendo. Por ahí otra falacia que repiten
es que Olga Sánchez Cordero, por ahí del 98, cuando Andrés Manuel López Obrador era presidente... Que era ministra ella era ministra de la Suprema Corte, se fue hasta allá, el asunto impugna a López Obrador, también ahí, decía López Obrador que el espíritu de esto era beneficiar a las minorías, o sea, tratar de ser equitativos. Pero en ese momento, Olga Sánchez Cordero como ministra, su ponencia, o como le llaman, resolución, es proyecto. A favor de lo que decía López Obrador, pero en ese momento solamente había coaliciones totales. Hoy hay coaliciones parciales. Entonces, las coaliciones totales te hacen ver como si fuese un solo partido, un solo proyecto. Sí. Hoy con las coaliciones, y aquí no me va a dejar mentir el experto en materia electoral, no se puede considerar un solo ente, pues, ¿no? Y es ahí donde está trabada, creo yo, la discusión. Pero es muy clara la Constitución, ¿no? Ahí están. Y entonces, ya para finalizar, tenemos que centrarnos en lo que es nuestro sistema, que es mixto. No pueden estar repitiendo la falacia de que con el 54% la 4T va a obtener el 74% de las posiciones en la Cámara de Diputados, porque es un sistema mixto que se compone de mayoría relativa y representación proporcional. La suma de ambas te da ese número y es por eso que entonces van a obtener pero bueno, se hace un enredo de todo esto, ¿no? Sí, al final de cuentas hay interpretaciones, ¿no? Se interpreta. Pero son las mismas reglas, Sergio, que precisamente el PRI y el PAN, y pues ahí también acompañado el PRD, pues establecieron y ahora quieren que se interprete de otra manera, ¿no? Exacto. A ver, vamos a ver qué dice Marcos Pérez Esquer. Marcos, ¿cuál es tu primer comentario sobre este tema? Bueno, primero, Sergio, amigos, lo que me gustaría es explicarle rápidamente a la gente en qué consiste la sobrerepresentación. ¿De qué estamos hablando cuando decimos eso? Estamos hablando del hecho de que una fuerza política, un partido político, tenga un porcentaje de legisladores mayor que el porcentaje de votos que obtuvo en las urnas. Es decir, uno por sentido común, cualquiera por sentido común, esperaría que si una fuerza política obtiene el 40% de los votos en las urnas, pues que al final tenga alrededor del 40% de los legisladores en el Parlamento. Y si alguien obtuvo el 30%, pues que tenga el 30%. Eso dice el sentido común. Ahora bien, eso no ocurre justamente porque tenemos un sistema mixto donde 300 legisladores se eligen por mayoría y solo 200 por representación proporcional. Eso provoca, la mayoría, provoca una distorsión, porque una fuerza política puede ganar, vamos a pensar, todos los distritos, pero los gana todos con muy poquito margen de votación. Entonces, quizá con un 55% de los votos en cada distrito, es decir, con un 55% de los votos a nivel nacional, se queda con el 100%, ¿no? Ese es el tipo de distorsiones que genera la mayoría relativa. El otro 45% de la gente, del electorado que votó por otras opciones, se quedaría sin voz en el Parlamento. Entonces, para compensar eso, para un poco corregir eso, tenemos un sistema mixto donde incorporamos otros 200 legisladores de representación proporcional. Esto intenta un poco equilibrar las cosas, darle un poquito más de justicia a la integración del Congreso. Sin embargo, hay una discusión ahora respecto de una frasecita que está ahí en el artículo 54, porque allá en 1996, cuando se hizo la gran reforma electoral, se dijo que tendrían los partidos políticos un tope de no más de 300 diputaciones por ambos principios electorales y un tope de hasta máximo un 8% de sobrerepresentación. Como dice partido político, pues se ha venido interpretando en el tiempo de esa manera, es decir, en el sentido estricto, que se refiere a partidos, y se hacen las cuentas y los cómputos partido por partido. Sin embargo, ha venido dando pie a una discusión muy interesante, más o menos desde el 2015 que yo recuerde, porque antes no había dado mayor problema, pero en 2015 sí recuerdo que se dio una primera discusión. Resulta que en aquel momento el PRI, que iba aliado con el Verde, en función de esta
coalición que formularon, resultó al final que tenía una sobrerepresentación que excedía el 8% si lo ves como coalición. Si no me recuerdo era del casi 10%, un 9.7, algo así. Por lo tanto, se excedía en un 1.7 el tope máximo que permite la Constitución como sobrerepresentación. Entonces se discutió mucho. Yo recuerdo aquellas discusiones en el Consejo General donde Pablo Gómez, por ejemplo, era muy enfático en que era una forma de defraudación electoral. En fin, se llegó hasta el tribunal y el tribunal no vio mayor problema en ese momento. Pero claro, estamos hablando de una pequeña, digamos, rebase al tope máximo. Luego vino 2018. 2018 ya preocupó muchísimo, porque fue Morena con sus aliados quien se sobrerepresentó en exceso, por encima del tope, pero ya por mucho, por 10 puntos, es decir, un 18% de sobrerepresentación. Entonces esto obviamente ya generó una preocupación muy grande, a grado tal que el Consejo General del INE generó algunos lineamientos para tratar de acotar esto, creó la figura de la militancia efectiva, etcétera, de suerte tal que para el 21 más o menos se contuvo el fenómeno, más o menos se controló. Pero ahora vuelve el problema, pero en una envergadura mucho mayor y en una situación política muy especial, muy delicada, porque esta sobrerepresentación, que ahora llegaría hasta el 20% a favor de Morena, los lleva a tener la mayoría calificada en el Congreso, lo cual implica que podrían reformar la Constitución a placer esa fuerza política. Claro, ninguno de los partidos que la integran, ni Morena, ni el PT, ni el Verde, por sí solos podrían, pero pues, hay evidencia más que clara, histórica, práctica, de que son una sola fuerza política. Entonces, lo que se está planteando por parte de muchos académicos, la oposición, mucha gente, es que se haga una revisión de esa interpretación, que se busque que se cumpla el propósito de la Constitución cuando incorporó el principio de la representación proporcional. Es decir, darle juego a la pluralidad, darle juego a las minorías, pero compensar esas distorsiones que genera la mayoría relativa. Y sí, Olga Sánchez, en un proyecto que fue aprobado en la Suprema Corte en 1998, dice esto: cuando se analizan las normas en materia de representación proporcional, hay que tener en cuenta no nada más una regla concreta que esté en disputa, hay que analizar todas las reglas que integran el sistema, analizarlo armónicamente y así velar por el propósito, por el objetivo constitucional de velar por la pluralidad democrática de México. Entonces, bajo esa lógica, y en algún momento la propia Olga Sánchez y el propio presidente López Obrador, cuando presidía el PRD, sostuvieron, y la Corte les dio la razón, pues que se haga de nueva cuenta algo así para que no avasalle una fuerza política por encima de las demás, cuando la realidad de las cosas es que esa fuerza política obtuvo en efecto el 54% de los votos y no el 74%. Es decir, Aarón por ahí dice que es una falacia, yo no estaría de acuerdo con eso, a mí me parece que es un hecho contundente, obtuvieron el 54% de los votos y pretenden quedarse con el 74% de las curules. Ahora bien, entiendo perfectamente que para esto incide todo el sistema, pero el mismo sistema te da la pauta para hacer una interpretación mucho más armónica, mucho más teleológica, mucho más justa, para que las fuerzas queden representadas de mejor manera en la próxima legislatura. Bien, gracias, Marco. Ya me pasé un minuto del primer bloque. Francisco Zavala, regreso contigo para que me des tu primer comentario sobre este tema. Estamos hablando de cómo va a quedar integrada la próxima legislatura, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la polémica sobre la sobrerepresentación. De esto seguimos hablando aquí en Perfiles y Perfilados, después del corte. La polémica acerca de la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Ese es el primero de los dos temas planteados por esta noche en Perfiles y Perfilados. Nos quedamos con tu turno, Francisco Zavala.
Sí, mira, para no perder el hilo que comentaba primeramente Aarón y luego Marco, cada quien con una posición creo que distinta. Me gustó la última parte de Marco porque sienta una base un poquito didáctica, ¿no? De decir, esta es la sobrerepresentación como un término muy conceptual y después termina hablando de la parte teleológica del artículo 54 constitucional. Mire, creo yo que si bien es cierto, eso puede ser un debate jurídico, que eso es lo que nos ha tratado de vender Murayama, Baños, el mismo Lorenzo Córdoba, incluso algunos juristas como con todo respeto, como Marco. Un debate que le precluyeron muchas etapas, creo yo, a este caso al PRI, al PAN y al PRD, y esto te lo digo como postulante. Hay precedentes del 18 muy contemporáneos, me voy a remitir al ejemplo de Marco del 14-15 para acá, de los procesos electorales del 15, el del 18 y el del 21, y ahorita que estamos en el proceso todavía que no culmina del 2024, cuando se aprueban los convenios de las coaliciones, llámese Morena y Aliados y llámese PRI, PAN, PRD, ahí, como ahorita decía Aarón, es cuando se proponen en las coaliciones quién va a proponer a determinado partido, a determinado candidato. Partiendo de ahí, sale un acuerdo por parte del INE donde se puede impugnar. Y hay unos precedentes muy interesantes ahí de Sala Superior, donde incluso criticabas a la Sala Toluca del Tribunal Electoral Federal, donde Morena en el 2018 en el Estado de México, que posiblemente Marco lo conozca bien este precedente, esta sentencia que básicamente es la película que estamos viendo, donde dice a Morena y sus aliados le están dando una subrepresentación consentida. Eso no existe. Eso no existe. Era un precepto, un conceptual inventado en ese momento por el Tribunal Estatal del Estado de México y la Sala Toluca. ¿Cómo era el término? Subrepresentación consentida. O sea, que es darle a los otros partidos, entrecomillado, de manera artificial, los curules o las posiciones para que el Verde ganara más, para que el PT ganara más, o en su caso el mismo PES en ese momento, ¿no? Bueno, entonces ahí también se dilucidó el tema, qué estaba pasando con el artículo 54 para asignar diputaciones de representación proporcional, en decir, como es un sistema mixto, que esto quedó ya muy claro, en decir, a ver, esta coalición, ¿cómo vamos a asignarle? Entonces le dice el Tribunal Electoral del Estado de México y la Sala de Toluca, se van a asignar como una unidad, o sea, como un partido político a la coalición. Y entonces ahí le corrige la plana nueva cuenta la Sala Superior y le dice, el artículo 54, ¿sí?, habla de partidos políticos, ¿sí? La coalición quedó en el COFIPE, perdida por allá, y no se volvió a retomar en la Constitución, en esta famosa cláusula de gobernabilidad. Entonces, es partido de una premisa equivocada de decir que el artículo 54 tendríamos que interpretarlo como coalición, porque se rasgan las vestiduras diciéndole, es que la interpretación teleológica del artículo 54 quiso decir. Sí. No, porque tenemos precedentes del 21, del 18, del 2015 hacia atrás. Ahora, es un debate a destiempo, como te decía ahorita. Le han precluido etapas, a este caso, al PRI, el PAN y el PRD, de haber impugnado no solamente los convenios que acordaron en el INE por parte de Morena y sus aliados, no solamente eso, sino también haber impugnado en diciembre del 2023, el INE saca un acuerdo que es un mecanismo de distribución de la representación proporcional y te está remitiendo al 18, al 21 y a los precedentes que estamos comentando ahorita, donde el artículo 54, donde dice partido político, no se puede entender como coalición ni mucho menos como una unidad. Entonces, en ese tenor, difícilmente se podrían representar Morena y sus aliados, ¿no?
O sea, ya le dieron a esa idea, ya le dieron palo. Pues, ya hay precedentes, claro. Sí, eso, ahorita que dices... Entonces, es un debate más que todo mediático, político, que sí puede a lo mejor incidir en algunos magistrados de la sala superior, pero a final de cuentas, ¿qué va a pasar, Sergio? Sí. Nada. Bueno, ahorita que dices la subrepresentación consentida, que Consentida. es una frase que no existe. Bueno, en este país somos expertos en eso, ¿no? En crear frases, ¿no? ¿Cómo se llama? Aquello que le llaman razones de Estado, cualesquiera que sea eso. Aquello que dijo una vez Salinas, ¿o que no? ¿Quién fue? Concertación, ¿te acuerdas? No fue Salinas. Sospechosismo. El sospechosismo. De Krill. Entonces, siempre ha existido, somos muy buenos en México para crear esas frases e irlas acomodando. En algún momento, en cualquier momento, Marco, que tengas algún comentario, me lo indicas, por favor. ¿Tú tienes alguno, Aarón? Sobre Sobre este mismo tema. Sí, yo sí que quisiera enfatizar y seguir subrayando que no me parece que sea correcto que sigan diciendo esto del 54%, porque Marco dice que no es ninguna falacia, pero yo insisto, sí lo es porque es un sistema mixto. Nuestra ley electoral no toma en cuenta, o sea, para integrar la Cámara de Diputados, no solamente toma en cuenta el porcentaje total de la votación, sino pues están los de mayoría relativa. Que si cambiamos, volteamos la tortilla, ¿qué pasaría si el gobierno, en un ánimo también de quererle sacar raja y de manera muy populista, dijera, fíjense, nosotros ganamos el 85% de votación, y esos por los que nadie votan, los plurinominales, porque así los ve la gente, sí. pues quieren obtener con eso, se quieren emparejar, y nosotros ganamos el 80%, porque ganaron 256 distritos de 300, ¿no? O sea, el 85%. Entonces, que la oposición siga diciendo que con el 54% de la votación total quieren ocupar el 74%, yo creo que no es correcta. Me parece que es una astucia, ¿cómo le llaman en la de leguleya? Entonces, yo creo que sí que hay que enfatizar eso. Y lo otro es que yo creo que es conveniente ya cambiar que se reforme el sistema electoral, y a mí me parecería lo más correcto, como dijo Marcos, pues el sentido común te dice que sobre el porcentaje de votación va a seguir ocupando las curules, como se hacen en los sistemas parlamentarios, pues no. Creo que para allá deberíamos de ir, pero eso lo rechazó. De hecho, esa era una pregunta que yo tengo sobre la mesa para ustedes, pero más adelante. Tú ya la contestaste, pero igual si quieres extender la respuesta adelante. O sea, ¿se tendría que quedar así o no la legislación vigente? Marco, ¿cuál sería tu comentario? Sí, tendría varios comentarios, Sergio. Respecto de esto último que menciona Aarón, yo diría que lo que me parece leguleyo, lo que me parece una maquinación jurídica indebida, es justamente jugar con la figura de la coalición, que no está igualmente contemplada en la Constitución como se contemplaba antes. Es decir, se está abusando de que hay una especie de laguna ahí en la Constitución para hacer maquinaciones con la figura de la coalición, y entonces burlar la Constitución en cuanto a este umbral, este tope del 8% de sobrerepresentación. Es decir, cuando se dijo en la Constitución que ningún partido político podía rebasar ese 8% o tener más de 300 diputaciones, la figura, como ya se ha dicho aquí, de la coalición estaba regulada de otra manera. Si ustedes recuerdan, incluso votábamos por un solo emblema, es decir, era muy diferente. Hoy podemos votar por alguno de los emblemas que constituyen la coalición, por 2 de ellos, por 3, etc. La regulación de la coalición varió en la ley, pero no se corrigió este precepto, no se modificó este precepto de la Constitución para ir, digamos, actualizándolo. De tal manera que ahora quedó desfasado ese precepto. Y dice partido político y no contempla la posibilidad de la coalición. Pero ¿cuál es el espíritu claro de ese precepto? No. Pues que ninguna fuerza política tenga ese rebase de ese 8% máximo de sobrerepresentación, y que ninguna fuerza política tenga más de 300 diputados en la Cámara de Diputados.
Es decir, están burlando el espíritu de la ley mediante una maquinación leguleya, precisamente, aprovechándose de algo que quedó obsoleto en la Constitución. Y miren, voy más. Si fuéramos tan estrictos a la hora de leer esa expresión ahí del 54, cuando dice partido político, que no coalición, tendríamos que ser igualmente rigurosos de leer la misma expresión en la fracción primera de ese artículo. La fracción primera de ese artículo dice que solamente los partidos políticos que registren por lo menos 200 candidaturas uninominales, de las 300 que hay, tendrían derecho a participar de la representación proporcional. La verdad de las cosas es que si somos estrictos así y de estrictos en la lectura de ese precepto, tendríamos que concluir que ninguno de los partidos registró por sí mismo más de 200 candidaturas uninominales, porque en el caso de la alianza gobiernista, digamos, en lo individual, estos tres partidos no sumaron más de 60 candidaturas uninominales, el resto todas fueron registradas por coalición. Y claro, eso no se impugna porque se está de acuerdo en que se entiende que donde la Constitución dice partido político, hoy debiéramos entender también coalición. Entonces, estamos, digamos, pensando muchos en la academia, en los partidos, en la oposición, etcétera, que debería hacerse una revisión puntual de la interpretación por lo pronto, pero también de fondo hacer una reforma para actualizarla y mucho más profunda, no nada más para cambiar esas pequeñas expresiones, ¿no? Creo que el sistema de asignación de representación proporcional debería ser muy diferente. Sin embargo, insisto, me parece que están burlando la Constitución con esa forma de interpretar tan restrictiva, tan legalista, sin ser garantistas, neoconstitucionales, teleológicos, como debería ser. Bien, tenemos que ir al corte. Tú hiciste un razonamiento muy similar al que está haciendo aquí al final Marcos Pérez. Ahorita lo comentamos después del corte y ya vamos sobre el tercer bloque de perfiles y perfilados. ¿Otra vez nos quedamos contigo? Otra vez. Sí, a ver. Francisco Zavala, adelante. Sí. Bien, voy a retomar algunos argumentos de Aarón y de Marcos, si me lo permites. Claro. En este sentido, tiene razón Marco en que ninguna de las dos coaliciones, llámese PRI, PAN, PRD y Morena y aliados, en un estricto sentido de aplicación de la norma, tendrían derecho a diputados de representación proporcional, con excepción de Movimiento Ciudadano. De MC. De Movimiento Ciudadano. Que fue solo. Entonces, aquí es donde No fue en alianza con nadie. hay un rompimiento de decir, bueno, entonces el artículo 54, yo, PRI, PAN, PRD, me olvido del artículo, de la fracción primera del artículo 54 y me voy a ir para qué, con el argumento de que partido se entienda por coalición. Una interpretación tecnológica que no estuvo en la Constitución, pero sí estuvo en el COFIPE. Ese es un punto. Es decir, aplícame la ley, pero en lo que me conviene, ¿no? Y parte del artículo. Así como están las fracciones, fracciónalo y aplícame únicamente lo que me conviene. Eso va a ser materia de la Sala Superior. Seguramente quien va en plenitud de jurisdicción va a venir determinando el número de representantes. Eso ya no le convendría a nadie, ¿no? Claro. A ningún partido, ni a Solo Morena, a MC. ni a Morena, ni a aliados, ni a la alianza opositora. A nadie le iba a convenir. Entonces llevar el Nomás tema, MC, nomás Sergio, MC. aquí, llevar el tema de la figura de la coalición a la distribución, al mecanismo de representación proporcional, Sí. no aplica. Ahorita sentaron ustedes unas bases muy claras del 77, de cuando se crea este sistema mixto, que es una copia que se vino allá de Alemania, donde precisamente era mayoría relativa y representación proporcional. ¿Sí? ¿Qué te hace la mayoría relativa? Como bien dijo Marco ahorita, como no sabes quién va a ganar, pues te genera distorsiones naturales, ¿no? Que esas distorsiones hacen, mientras no te pases de la sobrerepresentación de ese 8%, es asequible para que los partidos, como en esta ocasión,
no se sobrerepresenten. Entonces, esto se me hace un debate de PRI, PAN, PRD, repito, muy a destiempo, pues. O sea, ya los precedentes que tenemos del 21, repito, del 18, del 15, no le van a llevar primero al INE, que ya tiene un acuerdo muy, muy claro, que el INE va a decir, van así, no se representan, no podemos tomar al partido político como coalición, y va a ser la distribución. La sala superior, final de cuentas, podría hacer unos ajustes. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con estos ajustes? Hay unos porcentajes muy mínimos donde Movimiento Ciudadano, por un punto, menos de un punto, o 1.5 en algún cambio de alguna diputación, ya que terminen las impugnaciones, pudiera resultar subrepresentado. No sobrerepresentación, subrepresentado. Por menos de un punto. Movimiento Ciudadano, pudiera. En el último de los casos, que la sala superior pudiera hacer, cuando haga el mecanismo de distribución, pudiera moverse. Entonces, con todo respeto, es un debate muy ocioso, muy a destiempo, con todos los precedentes que tenemos. ¿Es ocioso o es a destiempo? Porque las dos. Las dos cosas. Las dos, porque destiempo... ¿No pudiera recuperarse esto ya que llegue la nueva legislatura, que no esté tan cerca una elección como la que acabamos de pasar el 2 de junio, una elección anterior o próxima? Mira Sergio, ¿sí? Se lo voy a compartir a Marco y Aarón, en los precedentes que están muy, muy, muy frescos todavía, te hablan precisamente de esta preclusión atendiendo el principio de definitividad. ¿Sí? En las resoluciones que te comento, el PRI y el PAN tampoco impugnaron los acuerdos de las coaliciones, tampoco impugnaron el tema de, en esta ocasión, en diciembre de 2023, el acuerdo del INE, donde están los mecanismos de distribución. Entonces vienen ahora a decir, es que la Constitución se debe interpretar de esta manera. Bueno, yo estoy de acuerdo, Marco, con una cosa, que sí se tiene que hacer una profunda reflexión, una reforma de gran calado en materia electoral a partir de... Así. Pero no te puedes retrotraer en este momento. Pues es explorado haber hecho, es de kinder pensar en una reforma en este momento o una interpretación distinta a las que ha tenido en los procesos inmediatos pasados. Sí, yo, por ejemplo, Marco dice que hay que interpretar sobre el espíritu de la ley, pero ¿el espíritu de quién? Porque el mismo Marco acaba de, en su primera intervención, de hablar sobre ya un precedente del 2015 cuando Morena precisamente impugna la sobrerepresentación en coalición del PRI y el Verde. Y hay un precedente ahí ya les dijo el tribunal, no, sí, es por partido, no por coalición. Entonces ahora quieren, el árbitro ya le dijo, voy a poner un ejemplo muy banal, ¿no? Por ejemplo, en el fútbol, si alguien viene y te pega hombro con hombro y tú dices, árbitro, me hizo foul, me pegó con el hombro. Si es hombro con hombro, es válido. Ah, ok. Después tú, unos minutos más, le haces a tu rival lo mismo y el rival dice, no me puedes pegar en el hombro porque tú ya reclamaste al árbitro. Pues sí, pero el árbitro ya me dijo que sí era legal, ¿no? Esto es lo mismo que está sucediendo ahorita. La oposición dice, ¿cómo el 2015 Morena sí impugnó esto mismo que ahora nosotros impugnamos? Pues sí, pero el árbitro ya le dijo, es legal, pues. Entonces hay un precedente y el espíritu de la ley, pues el presidente nos dice que es en lo individual por partido político y no por coalición. Sobre todo cuando la coalición es parcial. Es decir, cuando no, porque no todos los candidatos no fue las candidaturas. Hubo candidatos que iban solo con Morena o solo con el Verde. Entonces, ya pasadas elecciones anteriores. ¿Tú qué quieres agregar o analizar en esta parte, Marco? Decir, aquí ya se debatió eso, ya se impugnó eso y ya se respondió eso hace algunos años. ¿Por qué respondería la autoridad de forma distinta a un caso igual o al menos muy parecido al de aquel entonces? Esa es una reflexión.
La otra es en qué momento podría darse una reforma de gran calado, como dice Francisco Zavala, para que este tipo de eventualidades no se repitan. Y tercero, ¿cómo evitar algo? Esto yo lo he dicho muchas veces. La clase política en este país hace el cerco y también le hace los hoyos. ¿Sí? O sea, porque los partidos políticos hacen las leyes, no se van a dar un balazo en el pie, pues ellos hacen las leyes. Entonces, por eso digo, hacen el cerco y hacen los hoyos. ¿Cómo hacerle para hacer el cerco sin hoyos, Marco? Por decirlo en esta... ¿Y cuándo hacerlos? ¿Y cuándo hacerlos, no? Sí, bueno, lo primero que diría, Sergio, amigos, es que yo no estoy de acuerdo con esta aseveración de que ya precluyó el asunto. Lo que en su momento tendría que impugnarse es el acuerdo que apenas tendrá que darse de asignación de diputaciones plurinominales. Esto ocurrirá a finales de este mes. Es decir, efectivamente precluyó para otros acuerdos, pero no para el acuerdo pues, sustantivo de esta disputa, que es el que apenas habrá de tomar el Consejo General a finales de agosto. Entonces, por supuesto que eso es viable impugnarlo si así lo desea la oposición, y seguramente lo harán. Ahora bien, que hay precedentes en 2015 y 2018 sobre todo, donde dijeron que sí, que la asignación sería por partido y no por coaliciones, estoy de acuerdo. Sin embargo, no sería la primera vez y seguramente no sería la última en la que los tribunales cambian sus criterios para mejorar las interpretaciones, porque cambian las realidades. Y este es un ejemplo clarísimo. Cambiaron las realidades de las coaliciones y tenemos que ajustarnos a esas realidades, y para eso está el juzgador. Y tan es así, que tan es necesario hacer esta nueva interpretación, que si no se hace, se mantendrá ahí una incongruencia en la interpretación del 54. Es decir, ahí donde el 54, en la fracción primera, dice partidos políticos, se va a entender como coaliciones. Y en la fracción quinta, donde dice partidos políticos, se va a entender estrictamente como partidos políticos. Es decir, ahora vamos a leer la Constitución como le convenga al gobierno, ¿no? Me parece que eso no se puede convalidar. Tiene que ser una o la otra. Si es la primera, es decir, que se entiende en sentido estricto partido político, entonces caeríamos en el absurdo, y ahí coincido con Francisco, caeríamos en un absurdo donde ni la coalición del gobierno ni la coalición opositora tendrían derecho a un solo diputado plurinominal, y solamente MC tendría derecho, se quedaría con los 200. Entonces estaríamos en una situación peor todavía si insistimos en la finalidad del precepto constitucional, ¿no? Lo que se busca en el precepto constitucional. Ahora bien, desearon bajo el espíritu de quién. Bueno, bajo el espíritu constitucional. De hecho, la Constitución nos obliga a hacer este tipo de interpretaciones, porque el artículo primero sentó esta figura a partir de la Reforma de Derechos Humanos de 2011, que es la interpretación conforme. Es decir, distinguir entre reglas y principios, como diría Robert Alexis, ¿no? Una cosa son las reglas y otra cosa más importante son los principios constitucionales, que son mandatos de optimización. Hay que ver cómo esos preceptos hay que lograrlos en la mayor medida posible. Muy bien, la regla de que es por partido político es tal, es una regla. ¿Cuál es el principio? La representación proporcional. Es decir, ahí la regla no está ayudando a cumplir con el principio. Por lo tanto, da lugar a una interpretación conforme, es decir, a leer esa regla de una manera que haga congruencia, sentido con el espíritu constitucional, con lo que se busca con la figura de la representación proporcional, que es dar equilibrio y no avasallar a las minorías. Es justamente lo contrario lo que persigue la Constitución de lo que se pretende hacer en estos momentos. Bien, a ver, ya tengo que ir al corte, entonces voy a regresar al cuarto bloque. Olvidémonos de la reforma al Poder Judicial, porque nos quedan 12 minutos del siguiente bloque, en los que ¿cuántos quedan? ¿10? Bueno, nos van a quedar 10 minutos del siguiente bloque. Entonces voy a pedir, y me ayudas tú, productor, a ser equitativo en el tiempo para nuestros invitados, un comentario de conclusión a cada uno de los tres después del corte. Bien, a ver, más o menos,
3 minutos para cada uno, o para debatir o para concluir, como los quieran usar ustedes. Pero comentarios finales, Francisco. Sí, yo retomaría un punto nomás que creo que se malinterpretó por parte de Marco, cuando hablaba de la preclusión de las etapas de no impugnación por parte de PRI, PAN y PRD de ciertos acuerdos, y atendiendo al principio de definitividad. ¿A qué me refería con esto, Marco? Me refería precisamente a que cuando han llegado a sala superior, esta problemática, lo que le hace ver los magistrados, precisamente en los proyectos, es que no combatieron los mecanismos de distribución de representación proporcional. A eso me refería. Ahora, lógico, todos sabemos que el acuerdo que saque el 23 de agosto el INE, pues va a terminar en sala superior, y sala superior seguramente en plenitud de jurisdicción, pues va a ser el que tiene la última palabra, y después de ahí, como decía en la mañana, el único recurso que va a quedar es el de puchero. El del puchero. Así, esa era una aclaración que quería hacer nomás con Marco, ¿no? ¿Le queda tiempo a Francisco? Te quedan 2 minutos. ¿Los quieres aprovechar? Último comentario, te diría que no es un sistema de representación proporcional pura, pues. O sea, la distorsión natural que te dan las diputaciones de mayoría relativa hacen que se muevan los números, pues, ¿no? Entonces, esta interpretación, como comenta Marco, de carácter pro persona, conforme, Castañeda Woodman y todo eso que seguramente verán en los agravios del PRI, PAN y PRD, no alcanzan, son insuficientes, incluso inoperantes, y van a ser infundados los agravios que hagan valer. ¿Por qué? Porque tenemos precedentes muy frescos, pues, de la interpretación de lo que es el artículo 54. Y claro ejemplo es, en esta coyuntura más novedosa, la reforma del artículo 116 constitucional, que se lleva en la misma figura de representación proporcional a los estados, hablando de partidos, no de coaliciones. Entonces, con eso remataría. Bien, gracias, Francisco Zavala. Marco Pérez Esquer, tu conclusión, son 3 minutos también para ti. Muchas gracias, Sergio. Bueno, respecto a este último comentario de Francisco, también habría que tener en cuenta, Francisco, que el propio acuerdo de asignación, el propio acuerdo que establece el cálculo de asignación, que comentas que no se impugnó, establece ahí que es revisable si las circunstancias cambian. ¿Por qué? Porque incluso se aprobó antes de que se registraran las propias coaliciones, ¿no? Fue en un momento muy, muy anticipado. Entonces, hay elementos, digamos, para argumentar en tribunales, hay muchos elementos, y hay precedentes anteriores, ya mencionamos de 1998, con argumentos del propio López Obrador cuando presidía el PRD, con una ponencia, un proyecto elaborado por Olga Sánchez cuando era ministra. Me parece que hay mucho de dónde asirse para argumentar una mejor interpretación del artículo 54. Ahora bien, yo espero que tengamos jueces, consejeros, pues a la altura de las circunstancias, ¿no? Que no se vayan a amedrentar, que no les dé miedo, que no les tiemblen las rodillas. Yo espero eso. Y dicho lo cual, quisiera cerrar, Sergio, haciendo la propuesta. Ya adelantaba yo que creo que debe hacerse una reforma sustantiva. Mencionaba por ahí, Francisco, el caso de Alemania, de que algo se copió de Alemania. Yo creo que tenemos que copiarle todavía mucho más, porque allá en Alemania lo que se hace ahora es que se asigna solamente a los que tienen minorías, es decir, a la mayoría se le calcula cuántos distritos ganó, y a partir de esa base se le asignan a los demás las diputaciones que les falten por la vía de la representación proporcional, para que todas las bancadas que integran el Reichstag, allá el Parlamento, tengan el tamaño proporcional conforme a la proporción de votos que obtuvieron. Eso implica que el tamaño de cada legislatura puede variar de legislatura a legislatura un poco, pero bueno, eso es el precio que hay que pagar para darle un equilibrio mucho más exacto a la integración del Parlamento. Yo creo que por ahí deberíamos de explorar en México. Bien. Aarón Tapia, tu conclusión. Yo estoy de acuerdo también que haya una reforma sustancial, y que sea sea un sistema puro de representación proporcional, porque el sistema actual o la misma Constitución no da para un sistema
de pluralidad, sino que favorece precisamente a la sobrerepresentación. ¿Por qué? Porque hay 300 diputados de mayoría relativa. Ya con eso ya le estás dando, todo el sistema está hecho para que el ganador o el partido grande tenga más representación, incluso en la repartición de los financiamientos públicos, es del 70 a 30%. Entonces, mientras más votos tengas, más recursos recibes. Entonces, si bien es cierto que en un inicio, ya nos tenemos que ir a un dato histórico, cuando de las reformas estas de Reyes Heroles, el 77, es precisamente favorecer las minorías, sí. Pero el 94, que cuando el voto del miedo, con todo esto del asesinato de Colosio, que después arrasa el PRI, sí. Se quedó, no tuvo derecho a ninguna plurinominal, pues no. Entonces ahí empezaron, dijeron, oye, y como bien decías ahorita en el corte, las palabritas que inventamos y las frasecitas, ¿no? Para el sentido de gobernabilidad. Entonces volvieron a reformar para ahora sí darle jugada al partido ganador, y cada vez se ha estado fortaleciendo ese sistema hasta llegar al día de hoy. Es más, Giovanni Sartori lo advirtió el 96 que hicieron esta reforma, que íbamos a tener problemas con esto y que íbamos a tener sobrerepresentación, pero obviamente pues también, como dices, las leyes las hacen los propios políticos y dejan esos vacíos para tener margen de maniobra, ¿no? Entonces, a la medida. Sí, así es. Entonces yo creo que sí, lo más equitativo y lo más justo sería que fuera representación proporcional pura, es decir, en listados, que los diputados, que no haya candidatos a diputados. Vamos a ahorrarnos una lana ahí también, porque también es mucha simulación, ¿no? Yo el único diputado que he visto fue el 2009 y hasta lo corrí en mi casa porque le dije que yo iba a votar por el otro partido, ¿no? Y lo que son las cosas, al cabo del tiempo ahora somos muy amigos. Pero bueno, el caso, yo sí creo que ese es el punto, es que haya una reforma de hondo calado electoral. Bien, yo les agradezco mucho a los tres que hayan podido venir, que hayan aceptado la invitación para platicar sobre este tema, que entiendo que es muy técnico, pero que hay que poner sobre la mesa tantas veces como sea posible, porque estamos hablando de las personas que van a estar ahí tomando las decisiones sobre qué rumbo va a tomar en este país prácticamente en cualquier sentido, políticas públicas de todo tipo, el rumbo de la economía, las estrategias de seguridad, los presupuestos, en fin, inciden de una manera tan profunda en la vida cotidiana de nosotros, lo que deciden ellos ahí en la Cámara de Diputados, y a veces no lo tenemos bien visualizado, ¿no? Que hasta una decisión o una buena o una mala decisión de un diputado federal incide en nuestras casas, en la cocina, en la sala, en las familias de este país. Entonces, pues tenemos que ponerle atención, aunque a veces sea complicado entenderles. Marcos Pérez Esquer, te agradezco mucho que hayas permanecido aquí. Saludos hasta la Ciudad de México. Te mando un abrazo. Un abrazo, Sergio. Abrazo para Francisco Aarón. Saludos, Marco. Saludos, un abrazo. Muchísimas gracias. Francisco Zavala, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Qué Sergio. bueno que pudiste venir. Aarón Tapia, gracias. Muchas gracias. Te agradezco mucho que hayas podido venir. Gracias a ustedes también. Ya saben, martes, jueves, a las 9 de la noche, Perfiles y Perfilados por Telemax. Acá los veo.